Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a los espacios informativos anexos a la información diaria y que siempre dan ampliación a puntos importantes dentro de las noticias de Ceuta. Hoy es el caso de hablar con el delegado del Gobierno en Ceuta, hace año y medio que ocupa el cargo, Nicolás Fernández Cucurul. Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Pues hay muchos temas que abordar con usted y además es una situación en Ceuta en la que se hablan de asuntos tan importantes como la frontera, la seguridad ciudadana, el tema de inmigración, cómo está el CETI actualmente, qué va a pasar con Marruecos en el tema de visados, Tetuán. Bueno, en definitiva yo creo que podríamos abordar todos estos asuntos que además yo creo que de cierta manera pues llevan un hilo, ¿no?, que formaría parte de lo que ocupa el conjunto de la población y que está todo muy relacionado. Si le parece, comenzamos por lo que tenemos más cercano, que es nuestro vecino país, que es Marruecos, y que forma parte, o al menos los ciudadanos tienen la sensación de que puede formar parte de la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad. Yo no sé si usted comparte esta teoría, este pensamiento, o al margen de todo esto se le unen otras cosas. Bueno, sí, además es una cuestión que hemos explicado reiteradamente, es decir, la inseguridad en Ceuta se ve en gran medida condicionada por la situación geográfica de nuestra ciudad. Es una frontera terrestre con Marruecos y tiene un puerto. Esas dos infraestructuras inciden notablemente en la seguridad de la ciudad. Y en el caso concreto de la frontera, que es el que usted me está preguntando, sin duda incide como consecuencia de su permeabilidad. Es una frontera muy permeable, hay 15.000 vehículos y 30.000 personas que pasan por ella diariamente y evidentemente en ese volumen de personas pues entra de todo. Entra gente que viene a hacer comercio, entra gente que viene a trabajar legalmente y entra gente que viene a delinquir. Y evidentemente pues eso sucede y incide en esa sensación de inseguridad que en ocasiones se percibe en la ciudad. Es una sensación de inseguridad que los ciudadanos, y ahora ya es verdad que a través de las redes sociales está todo como muy comunicado. Antes, si nos enteramos por el boca a boca o por lo que podíamos ver publicados en los medios de comunicación, ahora todo fluye con muchísima más rapidez. ¿Usted cree realmente que existe más inseguridad en Ceuta? Yo en eso me remito a lo que he estado tratando de explicar durante todos estos meses, ¿no?, con motivo de esta polémica. Solamente hay una manera objetiva de saber si estamos mejorando o empeorando en materia de delincuencia, que es atenernos a las estadísticas que periódicamente publica el Ministerio del Interior y que además son unas estadísticas homologadas a nivel europeo. En todos los sitios de la Unión Europea se hacen de igual manera y por tanto no pueden ser manipuladas como algunos están sugiriendo ahora mismo. Es que de eso le acusa, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no?, que dice que ustedes manipulan este tipo de informaciones. El Partido Socialista es que hay veces que parece que se olvida que es un partido de gobierno y que estaba gobernando hace 5 años. Hace 5 años las estadísticas se hacían exactamente igual que ahora. Por tanto, no comprendo cómo cuando uno está en el gobierno defiende las estadísticas y cuando está en la oposición dice que ya no valen, ¿no? Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Como también es sorprendente que un parlamentario socialista se dedique a criticar a los funcionarios de la policía. Una cosa realmente sorprendente, insólita, y yo espero que rectifiquen y no sigan por ese camino, ¿no? Sobre todo si tienen la pretensión de seguir siendo un partido de gobierno. Pero en cualquier caso, yo creo que esa estadística lo que nos dice es que hemos venido mejorando en los últimos años. Y en fin, yo soy de aquí, por tanto creo que tengo una cierta perspectiva de las cosas. Ha habido épocas en Ceuta bastante peores que las actuales. De hecho, las estadísticas lo que nos dicen es que estamos en la mejor situación en los últimos 12 años. Que eso no impide que, evidentemente, cuando coinciden en el tiempo de una manera cercana 4 o 5 hechos puntuales que causan un impacto social, Sí, malestar en general entre la población, efectivamente, ¿no?, pues se produzca ese sentimiento de inseguridad en la población que yo comprendo. Esos sentimientos, o la gente al menos tiene intención del próximo día 17 manifestarlos públicamente. Hay convocada pues a través de redes sociales, donde bueno, ya hay algunos partidos que se postulan, a instituciones, asociaciones que están ahí también, para que la gente salga a la calle manifestándose por esto. ¿Usted qué opina de esto y qué le parece, ¿no?, que pasen este tipo de cosas? No, para empezar hay que decir que la opinión pública siempre es respetable, ¿no?, porque además en las instituciones estamos al servicio de los ciudadanos y por tanto tenemos que estar pendientes de lo que opina la ciudadanía. También es verdad que en este tipo de circunstancias se suele utilizar la frase de a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, que aprovechándose de un sentimiento social hay gente que trata de sacar partido y hay intereses ocultos que mueven este tipo de manifestaciones y este tipo de expresiones de descontento, ¿no? Probablemente habrá ciudadanos de buena fe
que crean que deben expresarse de esa manera, pero estoy seguro de que detrás también hay personas que están tratando de manipular la opinión pública en el sentido que consideren más favorable para sus propios intereses. Y partiendo de esta base, de esta manifestación que va a haber, del el sentimiento que pueda haber entre los ciudadanos de que pueda haber una inseguridad, ¿qué es lo que va a hacer la delegación del Gobierno? Porque a fin de cuentas lo que siempre escuchamos es que se pidan pues más recursos o a lo mejor más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la frontera pues se dote de mayor o de otro tipo de controles para que esto no pueda pasar por la parte que pueda venir, porque en Ceuta entiendo yo que también habrá gente que delinque y que está aquí, ¿no? También, y que forma parte de este entorno. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta el momento. Está claro que tenemos un plan a corto, medio y largo plazo para tratar de mejorar la seguridad de nuestra ciudad, que depende fundamentalmente, como hemos señalado al principio de la conversación, de la frontera. Hay un plan en marcha por parte del Ministerio para remodelar integralmente la frontera del Tarajal, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el tecnológico, de manera que podamos suplir las carencias de personal con mayores medios tecnológicos y al mismo tiempo, como he dicho muchas veces, es verdad que a lo largo de los últimos años la situación de las plantillas de las fuerzas de cuerpos de seguridad ha sufrido una disminución como consecuencia de no poder reponerlo por las razones presupuestarias que todos económicamente conocemos. Era lo que... Es que hace 5 años España estaba en una situación límite y eso es lo que ha provocado las restricciones presupuestarias a lo largo de estos años. Ahora, afortunadamente, parece que empezamos a estar en una situación distinta. De hecho, este año, como usted sabe, se ha hecho una convocatoria bastante importante para cubrir plazas de policía y Guardia Civil. Bueno, por tanto, a partir de este momento empezaremos a mejorar y empezaremos a cubrir esas plantillas que han quedado en déficit como consecuencia de esta situación que le acabo de comentar. La mejora en la frontera, la recuperación de las plantillas policiales, sin duda la mejora en la coordinación y en la eficiencia, que en eso se trabaja todos los días. Las obras complementarias en la Nacional 352 y su ampliación, pues todo eso yo creo que a medio plazo supondrá una mejora sobre la situación actual. Y más en el corto plazo, yo espero que en los próximos meses las negociaciones que están llevándose a cabo entre el Gobierno de España y de Marruecos puedan dar como resultado la apertura del Tarajal 2, que sin ser la panacea no va a solucionar completamente la situación, pero dejará la frontera en una situación algo mejor que la que tenemos ahora mismo al apartar el flujo de porteadores de lo que es el Tarajal normal. Es que la frontera y el Tarajal es verdad que también es una base importante, yo no sé si de negocio, ¿no? Porque de esto se habla mucho, lo digo por el hecho del tipo de mercancía que se mueve, si realmente eso está aportando algo a la ciudad de Ceuta, pero sí a las inversiones que se tienen que hacer ahí por parte del Gobierno, tanto local como nacional, para que fluya este flujo, ¿no? de personas. ¿La frontera del Tarajal al final está resultando un problema o resulta un problema independientemente de lo que pueda ofrecer? Lo he dicho en más de una ocasión, es decir, yo creo que el problema es que la situación actual, incluso desde el punto de vista legal, estaba pensada para una situación completamente distinta. Cuando a principios de los años 90 se decide hacer una excepción al Tratado de Schengen para que los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán puedan acceder a nuestra ciudad sin necesidad de visado, estábamos en una situación completamente distinta. Podíamos hablar de que en la provincia de Tetuán había unas 300.000 personas. Bueno, y eso sí respondía a ese concepto de pequeño tráfico fronterizo. Claro, eso se ha desbordado completamente. En la provincia de Tetuán viven más de 1 millón de personas. Ha habido gente de todo Marruecos que se ha ido a residir a la provincia de Tetuán. Muchos marroquíes que, con motivo de la crisis, estaban trabajando en España y se han quedado sin trabajo, han vuelto. Eso ha provocado una situación que nos desborda, pero nos desborda a nosotros y a las autoridades marroquíes. Es muy difícil gestionar con eficacia un paso de 15.000 vehículos y 30.000 personas al día. Sí, por muchos efectivos que haya, y bueno, pues habría que ampliar casi otro espigo en la frontera, ¿no? Para que el flujo pudiese ser fluido. Y evidentemente tenemos que marcarnos como objetivo que la situación en la frontera tiene que cambiar. No es razonable esta situación que vivimos a diario de las porteadoras cargadas con bultos enormes, con la policía y la Guardia Civil jugándose el físico a diario en la frontera para evitar que esas mismas porteadoras o los porteadores se puedan dañar unos a otros en esa aglomeración enorme que se produce de personas en los polígonos y en la frontera. Y esto es contraproducente con lo que dicen los empresarios, que le dicen o le piden que cese las actuaciones policiales en el Tarajal.
Esto como... Bueno, eso es una temeridad, para empezar, ¿no? Claro. Porque, claro, si un día, evidentemente no lo vamos a hacer porque no hemos perdido el juicio, pero si un día decidiéramos, se cierra el BIUTS, se retiran las unidades de intervención policial de los polígonos y el GRS de la frontera del Tarajal, pues probablemente podríamos estar hablando de varios muertos al día siguiente, ¿no? Entonces, esa barbaridad no la vamos a hacer. Yo creo que los que critican eso se olvidan que hace algunos meses, cuando todavía estaba mi antecesor en el cargo, se consiguió que se contratara por parte de los empresarios de los polígonos seguridad privada, sí, que ayudó a encauzar la situación y durante un tiempo estuvo funcionando mejor. Los empresarios no quisieron seguir pagando la seguridad privada, estamos hablando de polígonos privados, y consecuentemente hemos devuelto la situación a lo que tenemos actualmente. Yo espero que podamos encauzarlo de nuevo cuando abramos el Tarajal 2, que ya no estará en la zona de los polígonos. Ese paso de mercancías no va a estar en la zona de los polígonos. Y evidentemente la normalidad en la zona de los polígonos pasa por recuperar la vigilancia privada, porque se trata de recintos privados y la policía no está para ordenar la circulación dentro. Actualmente lo tiene que hacer para evitar daños mayores, como lo acabo de explicar, pero no deberían estar ahí. Esto es un problema, pero hay otra cuestión que también compete con el tema de la frontera, y es el turismo y la gente que viene de Marruecos a invertir en Ceuta, a pasar un fin de semana, a hacer compras, y que es positivo. Aquí, claro, diferenciar todo esto y hacerlo de manera independiente, usted planteaba el tema de los visados, se han planteado algunas otras situaciones para dar un poquito de libertad a esta situación. Viéndolo ahora, y bueno, pues van pasando tiempo, van pasando meses, ¿cuál es su idea real o cómo se podría llevar esto a cabo? Yo sigo diciendo lo mismo, es decir, tenemos que plantearnos prioridades. Yo creo que la primera prioridad, y no creo que nadie me lo vaya a discutir, es la seguridad. Por tanto, tenemos que mejorar nuestra infraestructura y mejorar las dotaciones para conseguir una mayor seguridad. A partir de ahí, ¿qué es lo siguiente? Pues está esta dicotomía entre comercio fronterizo atípico o turismo. Desde mi punto de vista, y creo que también coincidirá conmigo mucha gente, el turismo de personas con poder adquisitivo que viene a nuestra ciudad probablemente deje mucho más en nuestra ciudad que lo que deja ese comercio fronterizo atípico, que yo creo que a día de hoy crea más problemas que beneficios. Estamos hablando del Tarajal. Efectivamente. Y por tanto, yo creo que se trata de favorecer la entrada de turistas, evidentemente, porque dejan un resultado económico muy superior en la ciudad. Sin perjuicio de que, vuelvo a insistir en la idea de que todo tiene que tener un límite. Es decir, si pensamos que actualmente en la provincia de Tetuán hay 1 millón de personas que podrían acceder a nuestra ciudad simplemente con el pasaporte y sin visado, evidentemente tiene que haber alguna fórmula de acuerdo entre España y Marruecos para que eso sea viable, porque por mucho que mejoremos la infraestructura, imagínese que un número importantísimo de personas quisieran acceder al mismo tiempo a la frontera. Es decir, es que hay una limitación física evidente y por tanto tenemos que adaptar nuestra capacidad a esa limitación física. Pues de estos asuntos que siempre son interesantes, habría que valorar también cuántas personas o cuál es el beneficio que puede tener el Tarajal o el resto de la ciudad. Aquí hay otro problema, que es el tema de la inmigración. Es un tema que llevaba en cartera el ministro Zoido hace unos días cuando visitaba Marruecos, y visitaba también al ministro marroquí en estos asuntos. Hemos visto un pase importantísimo estos días de inmigrantes, de los mayores que ha habido en Ceuta, superaba las 400 personas. Este es otro problema, somos la puerta de Europa, ¿no? Lo decimos así y parece que es algo que se dice, pero bueno, que no sé si realmente valoramos lo que estamos diciendo cuando hacemos esta expresión, pero realmente esta es la realidad. Tenemos a todo un continente que quiere cruzar a Europa, a tener otro tipo de vida, a tener otra serie de cosas que es verdad que carecen en el suyo, pero aquí estamos nosotros, que es Ceuta, ¿no? Eso es así. Ceuta es frontera de la Unión Europea en África y sufre esas consecuencias, ¿no? Como usted bien acaba de señalar, hay un número importantísimo de personas en África que pretenden acceder a Europa y claro, Europa está aquí, en este lado del estrecho, claro. Y entonces pues consideran que esta puede ser una vía de acceso. Yo creo que en eso España ha hecho las cosas razonablemente bien, ha llegado a acuerdos con Marruecos para regular de manera conjunta toda esta inmigración irregular. Las autoridades marroquíes colaboran con las españolas para regular estos flujos, pero evidentemente las personas que siguen tratando de acceder no van a dejar de venir. Lo que pasa es que si uno lo analiza un poco en perspectiva y ve la situación en Ceuta y la compara con la que pueda estar en este momento viviéndose
en el Mediterráneo central o en el Mediterráneo oriental, pues sí, tenemos problemas, pero claro, no comparables a los que están teniendo ahora mismo en Italia, por ejemplo, o los que están teniendo en Grecia, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, la política que se ha llevado a cabo por el Gobierno de España está teniendo resultados, sin perjuicio de que pueda haber momentos puntuales en que una gran presión en la frontera pues dé como resultado una entrada masiva como la que tuvimos el otro día. No obstante, estamos analizando la situación. Los 3 últimos asaltos se produjeron prácticamente por la misma zona, una zona con escasa visibilidad para las fuerzas de cuerpos de seguridad, con lo cual cuando se produce la llegada de estos inmigrantes de forma masiva a la valla del perímetro, pues prácticamente no hay capacidad de reacción porque no se les ha visto venir con tiempo suficiente, y estamos diseñando técnicamente cómo podemos mejorar la situación para que nuestras fuerzas de cuerpos de seguridad operen en las mejores condiciones posibles. No hay ninguna duda de que el Gobierno tuvo una reacción muy rápida. El secretario de Estado se plantó aquí el mismo día que pasó todo esto, se analizó la zona, esto mismo que usted me comenta, se comentaba horas después en una comparecencia que hicieron en delegación del Gobierno, de poder mejorar toda esta zona con cámaras de videovigilancia o con algunos otros métodos. ¿Esto va a ser en breve? Sí, estamos tratando de que sea en el menor plazo posible. Evidentemente todas las cosas llevan su tiempo y los milagros pues no se despachan, ¿no? Sí, que no es sacar la varita, ¿no? Pero exactamente, bueno. pero sí, la preocupación del Gobierno de España es evidente. Yo estuve además este lunes en Madrid. Esta semana, estaba pendiente esa visita antes incluso de esto. La teníamos concertada previamente, lo que pasa es que el secretario de Estado tuvo la deferencia de venir el mismo día que se produjo el asalto masivo para conocer la situación in situ y sobre todo para demostrar la preocupación y la atención que el Gobierno de España presta tanto a Ceuta como a Melilla, ¿no? A partir de ahí, como teníamos concertada previamente la reunión el lunes, pues yo fui a Madrid, me desplacé, estuve con el secretario de Estado y estuvimos analizando estas cosas que acabo de comentar, y evidentemente se pondrán a corto plazo en marcha medidas para tratar de que estos sucesos no vuelvan a repetirse, pero evidentemente siempre corremos ese riesgo por las razones que hemos comentado previamente. El CETI está en una situación, bueno, pues con tiendas, acogiendo a estas personas que han cruzado la frontera. ¿Cuál es la solución que hay a corto plazo? Porque yo no sé cómo se encuentran otros CETIs de la península en cuanto a número de acogidos, pero suele ser complicado, los desplazamientos, todos los controles que hay que hacer a estas personas antes de que puedan pasar a la península. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es resaltar la labor de todas las personas que están al CETI, empezando por su dirección y por todo el personal que desarrolla allí su trabajo. Yo creo que la reacción que tuvieron fue excepcional, porque, en fin, no es habitual que accedan al mismo más de 400 personas, ¿no? Yo creo que en un tiempo récord, ese mismo día, ya estaban todas las personas que habían entrado alojadas, porque digamos que hay que hacer compatibles dos cosas. Nuestra obligación como Estado es que nuestras fronteras se respeten y por tanto tenemos que tratar de impedir que las personas puedan acceder de manera irregular a nuestro territorio. Pero una vez que esas personas han entrado y han accedido, obviamente también es nuestra obligación como Estado civilizado procurarles la mejor atención posible, y eso se ha procurado desde el CETI. Se reaccionó de manera inmediata, se pidió la colaboración al Ejército, que se portó excepcionalmente, se pidió la colaboración a la ciudad para ocupar unos terrenos adyacentes al CETI en un parking que tiene la escuela hípica. Se montaron tiendas de campaña. En un día, digamos que nadie se quedó sin techo de todas las personas que habían accedido, y a partir de ahí pues sigue el trabajo normal que se hace habitualmente del CETI, que es que cuando el número de personas que están viviendo en el CETI supera un margen razonable, pues entonces hay que buscar la salida de esas personas a otros centros y centros de acogida de ONG que se hacen cargo de ello. En ese proceso estamos, pero con absoluta normalidad, es decir, que no hay ninguna excepcionalidad y lo que se está haciendo es el trabajo que se venía haciendo con anterioridad. La excepcionalidad económica, quiero decir, porque esto es un dinero que gasta el Gobierno de nuestro país, la ciudad, el Ejército, en proporcionar este bienestar a estas personas que llegan a nuestro país. Sí, no, me refería a que no hay excepcionalidad en cuanto a la reubicación de las personas que van accediendo a nuestro territorio, es decir, que eso lo hacemos habitualmente, en eso no hay ninguna excepción. Evidentemente, el CETI en sí mismo supone un esfuerzo considerable desde el punto de vista económico para España, y la atención a todas estas personas que han accedido en ese número tan elevado, pues evidentemente supone un esfuerzo adicional
pero bueno, es nuestra obligación y lo hacemos. Y delegado, usted cuando escucha a las ONGs, a algunas asociaciones que vienen y que dicen, bueno, hay que ver el trato, que esto no es humano, que esto... ¿A usted qué se le pasa por la cabeza? Bueno, pues... Permítame la expresión. Es que claro, tampoco puede estar uno todo el día contestando falsedades, porque entonces no se dedicaría a otra cosa, ¿no? Pero lo cierto es que el trato en el CETI a todas las personas que acceden de manera irregular a nuestro territorio es excepcional. Y eso lo demuestra el día a día, ¿no? Las personas están allí perfectamente atendidas, tienen todas sus necesidades cubiertas, pero ya le digo, eso tiene que ser compatible con el hecho de que España tiene derecho a defender su frontera y que la manera de acceder a un territorio no puede ser asaltando violentamente un perímetro fronterizo. El otro problema que preocupa mucho a la ciudad en torno a estas personas que vienen de otro país es el tema de los menores, los MENA, los menores no acompañados que están en Ceuta. Incluso se ha creado una plataforma en nuestra ciudad de abogados para intentar paliar o dar una solución, aconsejar y que pueda haber una solución con todos ellos. Aquí cómo estamos, porque es verdad que estamos tratando y estamos hablando de menores, estamos hablando de unas situaciones muy particulares, de unas devoluciones que se deberían de hacer con Marruecos, que ustedes quieren otra vez intentar poner en marcha para que estos menores que sabemos que vienen del país vecino puedan volver con sus familias, a sus hogares, que sería lo natural dentro de una situación normalizada. ¿Cómo estamos en estos momentos? Bueno, aquí se dan dos circunstancias que conoce todo el mundo. Primero, que tenemos una frontera muy permeable, como hemos señalado hace un momento, y segundo, que tenemos una normativa en España de protección del menor muy exigente, como no puede ser de otra manera. Entonces, la combinación de esos dos factores hace que aquí tengamos un problema que no se da en el resto del territorio nacional porque no tienen una frontera terrestre con Marruecos. Es una sociedad que dista mucho de nuestros niveles de vida y de protección. Entonces, bueno, esos menores acceden aquí y nosotros tenemos la obligación, como Estado y como ciudad, pues de ampararlo y de procurar darle la atención que se merecen. Sin perjuicio de eso, pues está claro que hay algunos de esos menores, la verdad es que no son todos, pero hay algunos de esos menores que sí cometen delitos. Y claro, evidentemente pues también hay que aplicarle a nuestra normativa, que bueno, que en el tema de menores sabemos cómo es, y ese es un debate de más largo plazo sobre la normativa penal afectante a los menores, pero que evidentemente los que estamos al frente de las instituciones estamos para aplicar la ley. Las leyes se cambian en el Parlamento, nosotros nos dan las leyes y las leyes que tenemos son las que estamos obligados a aplicar. Y dentro de esa gestión, pues está claro que, digamos que el plan que tenemos trazado es el de abordar entre las autoridades españolas y las marroquíes este problema para tratar de buscarles conjuntamente una solución. De todas formas, tampoco se puede generalizar, y a mí aquí sí me gusta puntualizar, porque entiendo yo que hay situaciones y situaciones de menores que realmente puedan venir a delinquir, a intentar tener un tipo de vida que no la tienen allí, se quieren venir aquí o quieren ir al paso a la península o cometer delitos, pero hay otros que sabemos que están integrados, que forman parte y que están tutelados por menores en la ciudad y que funcionan de manera realmente bien y regular. Cuenta le damos también aquí, ¿no? en los servicios informativos de esta casa, que también es importante por destacar todo ello, eso ¿no? es así. En cualquier colectivo, estemos hablando de menores, estemos hablando de carpinteros, estemos hablando de abogados, hay personas buenas, malas y regulares. Y eso también sucede con los menores. Claro. ¿Qué pasa todo esto? Luego, hay un tema que también ha sido en estos días estado sobre la mesa, ha sido portada, es el tema de los cursos de formación para las personas que se encuentran en el paro. Decía que más de 2.000 personas se iban a quedar sin formación. Estamos pendientes de un Consejo de Ministros que hay mañana, pero usted, creo que la propia ministra le dice que esto se va a solucionar. Sí, yo estaba confiado en que esto iba a tener una solución. Evidentemente, vamos un poco hacia atrás en el tiempo para que se entienda bien. Es decir, los plazos en los que se han venido gestionando estas ayudas a la formación son los mismos que cualquier otro año. O sea, que no es que este año se haya producido ninguna excepción. ¿Cuál ha sido la diferencia de este año? En que en el mes de julio, me parece recordar, se produce una orden de cierre anticipada del presupuesto. Estábamos en una situación de no gobierno, de gobierno en funciones, de transición, con la presión de la Comisión Europea para que España controlara el déficit y se ajustara al plan que la propia Comisión había trazado. Y entonces, en esas circunstancias, pues el Gobierno decide hacer una orden anticipada del cierre para tratar de limitar en la medida de lo posible los gastos, ¿no? Claro,
esto pilló, digamos que en plena tramitación de estas ayudas a la formación. Desde ese momento, a partir de septiembre, nosotros nos ponemos en marcha. No solo esto, también afectaban a las subvenciones del Inserso. Había dos subvenciones que en Ceuta se habían visto afectadas por esa orden de cierre. Las subvenciones que para temas de discapacidad gestiona el Inserso en nuestra ciudad y las gestiones que para materia de formación en el empleo gestiona el SEPE. A partir de septiembre nos ponemos en marcha. Las del Inserso fueron resueltas, me parece que en noviembre, siguieron su trámite y no tuvieron mucho problema, pero en las del SEPE sí nos encontramos con problemas de orden burocrático administrativo que ha habido que ir resolviendo. Finalmente, cuando tuvimos ocasión de charlar con la ministra el pasado 5 de diciembre, la ministra nos dijo al presidente de la ciudad y a mí: esto hay dos posibilidades, o se efectúa de la orden de cierre este gasto, o alternativamente buscaremos la manera de que estos fondos no se pierdan y se puedan ejecutar en 2017. Por tanto, yo sabía desde ese momento que no iba a haber ninguna pérdida, como se ha dicho, de los fondos. Evidentemente esto habrá alguna gente a la que no le guste, porque lo que querían, yo creo que estaban menos preocupados porque se perdieran los fondos como por la posibilidad de atacar al gobierno, ¿no? Entonces esto a lo mejor no le va a gustar a alguien, pero resulta que es que no se van a perder. Yo creo que mañana el Consejo de Ministros efectuará de este cierre presupuestario anticipado estas subvenciones, que se contrará el gasto antes del final del ejercicio y que se ejecutarán en los primeros meses, estas acciones en los primeros meses, como ha sido habitual. Es decir, que es que no estamos hablando, lo excepcional ha sido ese cierre anticipado del presupuesto, pero las consecuencias prácticas no las va a notar nadie, porque va a ser exactamente igual que en años anteriores. De todas formas, es verdad que yo de estos temas he venido hablando con ustedes tiempo atrás y sabía que estaban trabajando en ello y que quedaba eso un poco pendiente a la burocracia, y ahí está con las... me dice usted casi total seguridad de que esto se solucione mañana. Yo creo que sí. Que va a ser de esta manera. Tampoco me gusta anticiparme los acontecimientos. El Consejo de Ministros se tiene que celebrar mañana y tiene que acordar la excepción a la orden de cierre. Yo entiendo que es algo más que a mí le habrán contado y que podríamos dar esto como algo positivo ya para la ciudadanía en general. Espero que así sea, y cuando se produzca ya detallaremos las consecuencias prácticas de esa orden de cierre en los próximos días, una vez que se produzca el acuerdo del Consejo de Ministros. De otro tema del que también se habla es del tema de la violencia machista, de cuando se acude a la comisaría, de la situación en la que se encuentran las víctimas. A mí esto sí me gustaría aclararlo. La televisión pública siempre, intentamos poner en valor siempre a la mujer y sobre todo luchar contra la violencia de género. ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa y por qué estos comentarios? ¿Qué pasa cuando una mujer o un hombre, podemos entender, acude por violencia de género? La mayoría de los casos mujeres, desafortunadamente. Yo lo primero que quiero decir es que el Cuerpo Nacional de Policía le presta una especial atención a estos casos y que, por tanto, cuida mucho todo el procedimiento y que se ajuste a las leyes que tenemos en vigor para esa materia. Yo creo que aquí lo que ha pasado, ha habido alguna difusión, porque lógicamente si desde la Oficina de Atención a las Víctimas judicial, que parece que es de donde surge la denuncia, se hubiera acudido directamente a la policía, seguro que le hubieran dado alguna respuesta. A lo mejor ha habido alguna disfunción en un caso concreto, no lo sé, pero en cualquier caso eso no puede determinar que esto se convierta en una crítica generalizada a la actuación de la policía, en este caso, que ya le digo es absolutamente correcta. Estamos hablando de que la asistencia letrada a las víctimas de violencia de género no es obligatoria, es una decisión de la propia víctima, y evidentemente la policía le informa de esto en el primer momento, es decir, que ellas pueden acudir acompañadas de letrado en todo caso, pero que es su decisión. No se trata de un delincuente que sí que tiene que tener una asistencia letrada obligatoria, sino que se trata de una víctima de esa delincuencia que puede acudir acompañada de letrado cuando testifica o no. Entonces, yo creo que aquí lo que ha habido es una denuncia pública a través de un medio inapropiado, ¿no?, que son los medios de comunicación. Yo creo que si había alguna queja sobre el funcionamiento se debería haber intentado resolver en primera instancia en los ámbitos internos, que estoy seguro que la policía habría prestado su máxima colaboración para deshacer cualquier error que hubiera podido cometerse. ¿A usted le consta que han llegado otras denuncias de este tipo? ¿Le han venido diciendo, oye, pues es que esto no pasa o esto no es lo habitual? Yo la primera noticia que he tenido de esto ha sido a través de los medios de comunicación. Entiendo que habrá hablado con cada departamento y le habrán dicho que esto es lo habitual, esto que usted me cuenta ahora, Me ¿no? han dicho lo que le acabo de decir, es decir, que obviamente la policía informa a las víctimas de su derecho
a estar acompañado del letrado, y que es una decisión víctima, ¿no?, de la propia víctima el hacerlo así o no. Pues delegado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es verdad que estamos en un momento, bueno, de que parece ser ahora ya sí hay gobierno, a ver cómo transcurre toda esta legislatura. Entiendo que va a haber muchas novedades en los próximos meses y una obra del Tarajal que estamos deseando ya que empiece, de toda esta zona de la Nacional y demás, que se verá en breve y de la que sí hay ya, ¿no?, autorizada ese inicio, ¿no?, porque es ya. En el caso concreto de la obra, el primer tramo de la Nacional 352, que va desde la frontera hasta la rotonda del hospital, para entendernos, ese está adjudicado y empezarán las obras en el primer trimestre del próximo año. Bueno, pues ya estamos ahí, esperemos que todo fluya bien, que todo vaya bien, y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada en la televisión pública. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, Nicolás. Muchas gracias. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a seguir hablando de estos y de otros asuntos, ya saben, en esta casa, en Radio Televisión Ceuta. Muy buenas.